Un feliz martes para todos ustedes en este día 6 de octubre, cuando, bueno, pues hay cierta esperanza, alivio entre los inversionistas del regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca, entre otros elementos, factores que hoy son foco de atención de los inversionistas. Pero nosotros nos queremos enfocar en México por dos temas importantísimos y que tocan a lo que es el esfuerzo para recuperación económica del país. Uno tiene que ver con el encuentro entre el presidente y los empresarios, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y este anuncio que se esperaba mucho sobre proyectos de inversión para detonar la recuperación, por un lado. Y por otro lado, pues lo que sería la votación en el legislativo de si desaparecer o no, pues más de un centenar de fideicomisos, estas bolsas que se han, bueno, pues destinado o están destinadas a distintas causas, propósitos, organizaciones o esfuerzos, desde manejo de desastres hasta investigación y desarrollo, etcétera, no sin, por supuesto, la protesta de representantes pues de estas comunidades. El punto aquí es cuánto agrega o no agrega a esta reactivación económica, pues estos dos esfuerzos, que el presidente retire o el gobierno federal retire ese dinero, si es que retira, porque el secretario de Hacienda dice que no se retira el dinero, y si es lo que necesita México. Así que para ello convoqué, ahí lo tienen, a José Luis de la Cruz, quien me acompaña desde Ciudad de México. Él es el director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico y es profesor, por cierto, en el EGADE Business School. Gracias, José Luis, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Empecemos, si quieres, por el anuncio del presidente con los empresarios y los proyectos de inversión. Dimensiónalos para nosotros. ¿Es suficiente? ¿No? Bueno, yo creo que lo primero que habría que considerar es que el objetivo es tratar de enviar un mensaje a la sociedad, a los inversionistas, a la economía en general, de que el gobierno y los empresarios se pueden poner de acuerdo en un paquete mínimo que busca detonar la inversión y el desarrollo de la infraestructura y con ello del empleo. Segundo, que este paquete en términos generales ya se conocía. Como se mencionó en la propia reunión, era algo que se había trabajado desde el año pasado, que había quedado pendiente por diversas razones, entre ellas el COVID-19, pero también por el hecho de que el propio gobierno no había autorizado la implementación de algunos de estos proyectos. Y el tercer aspecto que me parece fundamental contiene dos elementos. El primero es de que en términos económicos representa, se mencionó, alrededor de 1 punto del PIB, pero que se va a ejercer a lo largo de 2 años, porque estos proyectos o ya arrancaron algunos, se mencionaron 7 en concreto, o van a implementarse a lo largo del cierre del 2020 y el 2021. Es decir, en realidad nos tocaría de a medio punto porcentual por año para simplificarlo. Y el segundo aspecto dentro de este último punto es de que la parte energética quedó de fuera prácticamente. Hay alrededor de 4 proyectos que consumen sí cerca del 40% de los recursos anunciados, pero donde no están las energías renovables y no está la parte sustantiva de lo que se había trabajado el año pasado. Esto que implica en términos generales me parece un paquete propositivo, pero todavía modesto para las necesidades de México. Y te decía, perdón, yo te puse en mute, y te decía, este es el anuncio crítico que se esperaba, perdón, y esperarías que fuera el último o el único paquete digamos, de proyectos a desarrollar, el más importante en este sexenio, o esperarías otros? Bueno, el propio presidente del Consejo Coordinador Empresarial señaló y dio fecha de que en un mes se tendría un nuevo anuncio ya con la parte de energías renovables. Habrá que observar si realmente esto ocurre por una situación fundamental. El Estado mexicano lo que busca es mantener el control de la parte de las inversiones en el sector energético, el control para las inversiones del Estado, y eso yo creo que es lo que dificultó que saliera este primer paquete. Desde mi punto de vista va a ser complejo que se anuncie otro el resto de este año y en realidad me parece que se avanzará mínimamente en esa parte y en otros elementos de infraestructura, pero evidentemente que México requiere por lo menos 3 veces más de la inversión anunciada ayer para poder realmente alcanzar los 25 puntos del PIB de la inversión como proporción del PIB que se mencionaron en la propia conferencia. Exactamente. Preguntarte si coincides en que la relación entre los empresarios y el gobierno federal, que también ese es otro de los grandes temas en México, quedó sanada, no sanada. ¿Qué refleja el anuncio en relación con esto?
Me parece que se avanzó, eso fue positivo, fue una señal que se envió, pero me parece que también hubo fricciones y que propiamente solo si en los hechos se llegan a nuevos acuerdos y nuevos anuncios, podrá hablarse de que ya hay una nueva etapa en esta relación tan ríspida que se ha tenido. Oye, José Luis, te pregunto también por Alfonso Romo, el jefe de la oficina de la presidencia, a quien la prensa internacional además ubicaba como el factor de alivio, porque estaría de alguna manera dando esta señal de la importancia de los empresarios en esta administración, cosa que no ha sucedido, y hay quienes dicen Alfonso Romo, pues estaría casi más cerca de la puerta que dentro de la oficina del gobierno federal. Habrá, digamos, renacido su relevancia como figura dentro de la administración de López Obrador en relación con la promoción de inversiones, la importancia de las inversiones y de la participación privada en la cabeza del presidente López Obrador. Yo sé que no estás en su cabeza, pero sí escuchas los mensajes y eso es importante. Bueno, yo creo que lo de ayer fue un mensaje positivo para Alfonso Romo. Sin embargo, del nivel que el propio presidente le dio al inicio del sexenio de prácticamente ser un jefe de gabinete a la situación que ahorita se enfrenta, en donde él mismo ha tenido complicaciones para terminar de impulsar los proyectos que el país requiere y que el propio Romo ha señalado, solo con inversión privada México va a poder realmente reactivar y reconstruir su economía. Me parece que entonces en ese sentido todavía hay un largo camino para que Alfonso Romo alcance los niveles que en su momento el propio presidente le etiquetó y que en ese sentido lo del anuncio fue algo positivo, pero en donde si en la práctica se tienen más acuerdos con el sector privado, creo que en ese sentido es cuando Alfonso Romo irá nuevamente reconstruyendo el papel que tenía dentro del gabinete. Para hablar ya de los fideicomisos, solo cerrar en el tema de la creación de trabajos en vista de los que ha perdido México. Este tipo de proyectos, ¿cuánto esperas que permitan recuperar el empleo? Y son proyectos que están relacionados con las prioridades de López Obrador directamente. Yo creo que básicamente reflejan dos cosas. La inversión de los proyectos de infraestructura que se anunció ayer va fundamentalmente a la parte carretera, a la parte ferroviaria, en poca medida a la cuestión energética, aunque sí en los proyectos que me parece el presidente siente que requiere el recurso privado. Los grandes proyectos de energía y la mayor parte de ellos ahorita están fuera. Entonces, creo que sí refleja primero la prioridad del papel del Estado sobre el sector energético que el presidente quiere darle y que se avanzó en donde se podía, que era en la infraestructura carretera, en la parte ferroviaria, se revive el tren México-Querétaro, que es importante y que había quedado suelto en los últimos años. Sin embargo, esto junto con lo de los fideicomisos, evidentemente muestra que se está avanzando en la ruta por donde el presidente considera se debe y se puede negociar con el sector privado. Pues hablemos de los fideicomisos, José Luis de la Cruz. La votación de hoy es crítica, esta desaparición o no de estos fideicomisos, entender cuál sería el camino real de que esto ocurra, que desaparezcan y lo que representa. El secretario de Hacienda en su comparecencia, cuando se le preguntó sobre este tema, pues él aseguraba que no se va a desaparecer el dinero. En el entendido, o más bien, ¿cómo entiendes tú la votación y la desaparición y en la práctica lo que va a ocurrir? Para aclarar qué exactamente es lo que sí va a ocurrir. Bueno, yo creo que el primer punto sería plantear en esencia que es un fideicomiso y fundamentalmente es un mecanismo legal que lo que busca es asegurar que los recursos que ingresan para destinarlos a ciertos programas, a ciertos proyectos, pues estén garantizados cómo se van a ejercer. Le da un orden al ejercicio de esos recursos y de cómo se van, por ejemplo, en su caso, cuando no se ejerce todo, cómo se van a usar esos remanentes. Es decir, es al final del día, viéndolo objetivamente, es un elemento de certeza legal. ¿Qué es lo que plantea el gobierno de México? Que eso se ha prestado para que sean cajas negras en donde no se sabe cómo se ejerce, cuándo se ejerce. El desaparecer los fideicomisos en estricto sentido no implicaría que el recurso también se va a destinar a otra cosa, como ha señalado correctamente el secretario de Hacienda. Sin embargo, tampoco garantiza, como sí lo haría un fideicomiso, que se van a acabar ejerciendo. Es decir, que en el caso de una necesidad de las finanzas públicas no se utilicen esos recursos para otros fines
y en ese aspecto el temor me parece que existe es de que al final del día, ante una perspectiva de una debilidad de las finanzas públicas, este proceso acabe implicando en la práctica que en algún momento de forma discrecional el gobierno federal pueda utilizar esos recursos para otros fines y no para lo que está presupuestado inicialmente. Pero son recursos que están en estos fideicomisos y el hecho de que lo estén no representa también un desafío legal en relación con esta intención del gobierno federal, que haya recursos, amparos que se interpongan para que esto sea una realidad. Sin lugar a dudas, aquí hay un hecho fundamental. Todos aquellos fideicomisos que, por ejemplo, tengan una cuestión laboral asociada, evidentemente que van a enfrentar o pueden enfrentar un proceso legal de amparo, porque en el derecho mexicano, no soy experto en ello, pero sí hay un elemento en donde se busca proteger, por ejemplo, mucho al trabajador y a todo lo que depende de ello. Y eso es justamente parte de lo que la arquitectura de los fideicomisos trata de proteger. Entonces, sin lugar a dudas, algunos de ellos pueden estar sujetos a amparos y procesos que de alguna manera inhiban las primeras intenciones del gobierno de tener más control sobre esos recursos. Preguntarte entonces, ¿era la única vía desaparecerlos para garantizar su transparencia, José Luis de la Cruz? No, yo creo que se podría modificar el marco legal para hacerlos más transparentes, volverlos una caja de cristal, ver cómo estaban funcionando, pero evidentemente que parte del objetivo del gobierno es tener en la posibilidad de disponer de parte de esos fondos que están ahí de alguna manera y que no se han ejercido, también hay que reconocerlo en tiempo y forma como inicialmente estaban diseñados. Por supuesto. Siendo el próximo un año electoral y ya empezada, bueno, pues este ambiente político electoral, ¿cuánto? Hay una discusión enorme, estoy segura que la conoces, ¿no? Está, la gente mucho en México está diciendo, se están acabando todos los ahorros, todas las bolsas que tiene México, digamos, creadas, entre ellas los fideicomisos y los fondos de emergencia que se utilizaron hace algunos meses también, pues están acabándolas el gobierno federal y ya no vamos a tener ahorros como país para encarar, no sé si viene una segunda ola, lo que viene en esta etapa del COVID-19, ya no hablamos de lo que viene en el mediano plazo. ¿Coincides tú con que esta es la interpretación correcta? Bueno, el propio secretario lo mencionó cuando presentó, antes de presentar el presupuesto, un par de semanas antes, lo mencionaba en el sentido de que se acabó el fondo de estabilización, de que propiamente la mayor parte de esos ahorros para enfrentar las contingencias, tanto a nivel federal como para los estados, se había terminado. Y entonces vamos a entrar a 2021 sí, prácticamente sin esos ahorros y en donde que se cuadren los ingresos con lo que se planea gastar e invertir va a ser esencial para poder garantizar que el Estado va a poder cumplir con los objetivos que se está planteando. Por lo tanto, ¿cómo está México? ¿Cómo va a estar México en relación con lo que tú estimabas antes de estos anuncios, que me imagino no te habrán sorprendido, y en relación con, digamos, meter primera, que es un poco lo que muchos países están tratando de hacer, poner mucha carne en el asador para meter primera? El gobierno federal está defendiendo mucho el no endeudarse. Bueno, yo creo que el gobierno de México lo que está apostando es por lo que ha ocurrido en otras etapas, la estabilidad macroeconómica, financiera, de no elevar la deuda, pero evidentemente que el otro compromiso que debería tenerse con el crecimiento económico, la generación de empleo que ello implica, pues está quedando en un segundo plano. Entonces, en ese aspecto, el gobierno de México me parece que espera que la recuperación en Estados Unidos y la de rebote que también se está esperando para México sean suficientes para en un plazo de entre 2 y 3 años recuperar lo perdido. El punto aquí va a ser que en ese mismo periodo, como bien lo has mencionado, otros países que compiten con México o que colaboran con México están haciendo grandes inversiones, grandes financiamientos y en donde el riesgo que se corre es no nada más de que el rezago permanezca más de allá de esos 3 años, sino que sea más largo y en donde la posición competitiva del país frente a otras naciones pues también se siga abriendo esa brecha que ha inhibido un mayor crecimiento y desarrollo de México. José Luis de la Cruz, te agradezco la perspectiva y tu tiempo esta mañana. Gracias por la invitación, un placer.